gusto nuevamente saludarlos. Esta es la tercera parte de una serie que hemos venido hablando con Oscar Sande, Erika y Luisito. Oscar Sande desde Australia, él es español pero vive en Australia. Y Erika que nos habla desde México, y Luisito acá desde Costa Rica, junto a mí. Ok, quiero decirles por favor que pueden buscarnos en el canal de Laicos en Acción en YouTube. Nos pueden encontrar ahí. Pueden encontrar la serie también del Dios Ateo en YouTube, en Laicos en Acción. La pueden encontrar. Pueden encontrarnos también en Radio Costa Rica. Laicos en Acción está transmitiendo toda la semana en un horario de 6 de la tarde en Facebook Live. Ahí lo podrán encontrar. Bueno, nuevamente damos inicio a esta tercera parte. Amado Señor, Dios Padre, venimos ante tu presencia a darte gracias. Gracias infinitas, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias porque tu amor es eterno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu sabiduría y por tu conocimiento. Señor y mi Dios, pidiéndote que no se mueva, que no venga a nosotros una palabra, que no sea, Señor Jesús, a través de ti. Padre Celestial, que ellos no puedan mirar nuestro yo, sino que te miren a ti, el conocimiento que nos has venido a dar, Señor Jesús, a través de tu escritura, a través del estudio, a través de las experiencias que nos has dado en la vida. Señor y mi Dios, gracias infinitas porque nos permites estar en este canal, porque permites que personas puedan escucharnos. Toca sus corazones, Señor Jesús, tal vez endurecidos por un falso Dios que hemos mostrado, que ha mostrado alguna persona cercana a ellos, llamado cristiano, Señor Jesús, pero que lamentablemente no mostramos tu carácter correcto. Enséñanos a mostrar tu carácter y a poder transmitir a través de nuestro testimonio ese Dios de amor que hemos conocido hasta el día de hoy. Señor y mi Dios Padre, todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Erika, nos tenías una pregunta. Puedes realizarla, es tu tiempo. La siguiente pregunta que quería hacerle, usted habla sobre un Dios de amor y Dios es amor, pero, por ejemplo, para mí, yo llegué a entender Dios es amor y yo le amo y todo, pero ¿cómo balancear o cómo agregar que aparte de que Dios es amor, Dios es un amor de justicia, de obediencia y de disciplina? Porque muchas de las veces en cualquiera de los dos sentidos, por ejemplo, en un Dios es amor, uno se podría ir al extremo de la gracia, pero en el otro lado de que Dios es justo, Dios es disciplina, Dios es obediencia, Dios es un Dios que requiere honra. Entonces, ¿cómo no ir a ese extremo del legalismo de igual manera? ¿Cómo presentar a un Dios balanceado que porque nosotros amamos a Dios y porque Dios nos da ese amor incondicional, de igual manera como nosotros podemos darle ese honra, ese respeto, esa obediencia total a ese Dios? Okay. Es una muy buena pregunta y es lo que mueve un poquito los fundamentos o las bases. Cuando digo mueve, es como que crea una especie de terremoto cuando se habla de Dios es amor, y crea el terremoto en ciertas mentalidades, en ciertas experiencias y en ciertos pensamientos cristianos o teológicos. Yo te voy a hacer una pregunta primero, Erika. Si yo amo a mi esposa, cuanto más la ame, ¿más riesgo tiene mi esposa de que yo sea infiel a ella o menos riesgo? Menos riesgo. O sea, que cuanto más yo la ame a ella, menos riesgo tiene ella de que yo le sea infiel, ¿correcto? Bueno, no necesariamente, porque ella también tiene que sentir ese amor y ese respeto. No, pero
Claro, no, pero en relación a mí, o sea, si yo amo a mi esposa, ella puede estar más segura o ella se puede sentir segura, independientemente que ella me ame a mí, ¿ok? Independientemente. Ajá. Si yo la amo a ella de una manera grande, hermosa, y cada día la amo más, etcétera, 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 ese amor que yo tengo para con ella, que crece diariamente, etcétera, eso me pone a riesgo a mí, a mayor riesgo de yo ser infiel a ella o a menor riesgo. A menor riesgo. A menor riesgo. Cuanto yo más amo a Dios, estoy a mayor riesgo entonces de cometer adulterio, o sea, de irme con otros dioses, de hacer otras cosas, etcétera, o a menor riesgo. Estoy a A mayor riesgo o a menor menor riesgo. riesgo. A menor riesgo. Ok. O sea, cuando un hombre está en un bar, y en ese bar dice, yo amo a mi esposa, pero entre 10 y 11 de la mañana los martes tengo una mujercita ahí en la calle, en la avenida Alegre, entre las 10 y las 7, pero mi esposa sabe que yo la amo. Su esposa va a decir, sí, bueno, ese amor no lo quiero, porque no es amor, porque no es un amor que en realidad esté pensando en la esposa, es un amor que está pensando en él. ¿Okay? Entonces, el único miedo que debemos tener es en un concepto de amor que es humano. Cuando nosotros tenemos un concepto de amor humano, sí, la libertad se convierte en libertinaje. Dios me ama, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. O sea, es como sí, la pregunta entonces la pregunta en realidad no es Dios me ama. La pregunta en realidad es, ¿amo yo a Dios? O sea, Dios no cambia, Dios es amor. Y tenemos que mostrar que Dios es amor. ¿Y por qué le amamos nosotros? La Biblia nos responde en eso. Tú creo que sabes la respuesta, Erika. ¿Por qué nosotros le amamos a Él? Porque primero, Él nos amó. Él nos amó. Primero tenemos que entender que nos ama. Para que del amor se genere amor en nosotros, un amor recíproco. ¿Sabes que la Biblia nos dice que el que poco ama, al que poco se le ha perdonado, poco ama? Y al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Sabes por qué hay gente que no camina por los caminos del Señor? O porque dice, no, Dios me ama a mí. Pero sin embargo va por los caminos del Señor. O sea, no va por los caminos del Señor, por una sencilla razón. Porque en su cabeza lo que Dios le ha perdonado es muy poquito. Y como Dios en su cabeza me ha perdonado poquito, yo amo poquito. La pregunta en realidad no es si Dios es amor, eso no es no cabe el riesgo de que entremos en el libertinaje, que podamos hacer cualquier cosa. No, en realidad es ¿cuánto amas tú a Dios? Porque la pregunta de Dios es amor está incuestionable. Eso es incuestionable. Dios es amor. O sea, te voy a poner un ejemplo. Una esposa debería hacer cosas por el esposo porque si no va a recibir una consecuencia o porque ama al esposo. Porque ama al esposo. Porque ama al esposo. O sea, de hecho, mira, os voy a decir una cosa. Nosotros no servimos a Dios porque hay vida eterna. Nosotros no deberíamos servir a Dios porque hay vida eterna. Y la gente me dice, ¿cómo que no? Pero si el Señor nos va a dar la vida eterna. Sí, pero no porque tú la merezcas. Es un regalo. No porque tú la merezcas, es un regalo. Todas tus obras no te ganan la vida eterna. Es como, por ejemplo, un joven que es cristiano y dice lo siguiente, fijaros, dice lo siguiente. No quiero fornicar, no quiero tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, me voy a casar para poder tener relaciones sexuales dentro del matrimonio.
¿Esa es la razón correcta para casarse? No, no lo es. No, no lo es. O sea, yo amo a esta chica, me caso con ella y como un bonus, como un extra, tengo el regalo de una sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Pero yo no me estoy casando porque no quiero pecar, no quiero pecar fuera del matrimonio y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, así que me voy a casar para poder tener relaciones santificadas. La chica te va a mirar y va a decir, ¡ja! Pues búscate a otra, porque yo no soy eso. Entonces, nosotros no servimos a Dios porque hay una vida eterna. Nosotros servimos a Dios porque le amamos a Dios. Y como le amamos a Dios, cuanto más le amemos, no nos tenemos que preocupar de si esa persona que ama a Dios, si va a entrar en el libertinaje. Porque el libertinaje lo único que revela es la calidad y la cantidad, y el volumen y la extensión del amor que tú tienes por Dios. Es lo único que revela. No que Dios te ama. Eso ya ha sido revelado en la cruz. Tu caminar con Dios no revela si Dios te ama. Eso ha sido ya revelado. Tu caminar con Dios revela lo que tú le amas a Él. Sí, claro. Creo que ahí entra, por ejemplo, lo que es que, bueno, lo principal que nosotros tenemos que entender como humanos es de que el amor no es un sentimiento, sino un principio. Y ese principio, así como Dios dio a su Hijo para que pudiera morir por nuestros pecados, y sabiendo Dios que su Hijo iba a ser rechazado, que iba a ser maltratado en este mundo y que pocos de cierta manera lo iban a aceptar en ese tiempo, aún así decidió dar su Hijo por amor a nosotros, siendo un principio, no un sentimiento. Y también de igual manera el deber que Cristo sabía que tenía que llevar a cabo, porque Cristo, cuando Él iba a ser crucificado, cuando ya estaba llegando el tiempo, Él dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa. O sea, Él en cierta manera podríamos decir que Él sabía lo que iba a sufrir y que iba a tener tanto dolor dentro de Él mismo que como su parte humana no quería hacer eso, pero sabía que dentro del amor a su Padre y el amor a nosotros cabía el deber de seguirle y de que Él tenía que llevar a cabo esa responsabilidad. Entonces muchas de las veces eso es algo que nos falla en esta sociedad hoy en día, de que nosotros decimos Dios es amor o yo amo a esta persona y porque yo te amo tú tienes que hacer esto y lo otro, sino porque yo te amo es el deber que tengo hacia ti, aunque a lo mejor no tenga ese sentimiento o no quiera hacerlo, porque muchas de las veces nosotros hoy en día como jóvenes se nos dice, oh, sigue tu corazón o haz lo que tu corazón desea o qué es lo que dice tu corazón. Cuando Dios mismo dice que el corazón es engañoso, cuando nuestros sentimientos deberían ser subyugados y deben ser sometidos, de que no deben de ser lo que nosotros, o sea, no debería ser lo principal que nosotros digamos, siento esto, así que por ende lo hago, sino que cuál es mi deber y cuál es mi principio, aparte de que no lo siento. Y creo que si nosotros llegáramos a comprender eso como humanos, nosotros podríamos llevar a cabo lo que es esta misión, podríamos llevar a cabo lo que es el perdón hacia otros y poder vencer lo que es la depresión y todos esos problemas que por causa del pecado hemos estado sufriendo, si nosotros llegáramos a entender esas cosas, eso de lo que estoy hablando. Ok, Erika, tal vez argumentando un poco más, Luis tiene una pregunta que terminaría de desarrollar esta que has realizado directamente. Luisito. Es una pregunta muy parecida, Oscar Sande, ¿qué piensa usted de la gracia y la ley de Dios? Y de ahí meto también, ¿qué es para usted justicia de Dios? Ok, vale. La gracia y la ley... muchos cristianos se enredan. Es como que si hablas mucho de la gracia, enseguida es como poner el punto en la I, ¿no?
o el acento, o el acento en la palabra. Dice, cuidado con la gracia, cuidado con la gracia, cuidado con la gracia. Por gracia somos salvos. Nosotros somos salvos por gracia. Quiero que cualquiera de vosotros tres podéis contestar, pero te pregunto a ti, Luis. Si en los vestidos de boda que el Señor nos da, son esos vestidos blancos que el Señor nos da para la boda del Cordero, en esos vestidos blancos, si estuvieran formados por 1.000.000 de hilos, o sea, 1.000.000 de hilos mezclados entre sí para poner este hermoso vestido, ropaje blanco de boda para las bodas del Cordero, de ese 1.000.000 de hilos, ¿cuántos hilos son de esfuerzo o naturaleza humana? De 1.000.000 de hilos que forman ese ropaje para la boda del Cordero, ¿cuántos hilos son de naturaleza humana? Ninguno. 0. Totalmente, de acuerdo. 0. Del ropaje que nos dan para la boda, lo que nos cualifica para la boda es ese ropaje. El ropaje es la invitación, en realidad. Ese ropaje hay 0 humano. 0. Os voy a decir dónde los mandamientos o las obras encajan en la relación en nuestra relación con Dios. ¿Os acordáis la parábola cuando Jesús habla de que vendrá y habrá corderos, las ovejas, los corderos en un lado y las cabras en otro lado? Y les dice a ambos, aunque la respuesta es diferente en ambos, les dice: estaba en la cárcel y me visitaste. Estaba enfermo y me cuidasteis. Estaba pobre y estaba desnudo y me vestisteis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que dicen los que no van a ser salvos? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cuándo no hicimos esas cosas? O sea, ¿por qué? Porque no las hicieron. ¿Okay? Porque no las hicieron. Pero quiero que prestéis atención al grupo que sí las hizo. Al grupo que sí visitó en la cárcel, al grupo que sí cuidó del enfermo, al grupo que sí testificó de las buenas nuevas, al grupo que sí cuidó del enfermo, vistió al pobre, etc. ¿Saben lo que dicen ese grupo? ¿Y cuándo hicimos eso? Ahí está la clave de dónde están las obras, dónde está la ley, los mandamientos, etc. Estás tan metido en el amor de Cristo, tan metido en su gracia, tan cubierto de su amor para con Él y para con tu prójimo, que todo que haces ni siquiera te has dado cuenta, porque nunca te lo acreditas a ti, porque ese no es tu foco. O sea, te estás preguntando, no, si yo no estoy haciendo nada. Y os digo además, yo no estoy haciendo nada, a mí me faltan horas al día. Yo considero que no estoy haciendo suficiente. Si me miro, por eso dejo de mirarme de si estoy haciendo suficiente o no. Sigo mirando a Cristo, mirando a Cristo, mirando a Cristo, mirando a Cristo. Porque yo no puedo ser mi propio punto de referencia. Porque digo, ya he ayudado a 5 personas hoy. Etcétera. No, ese no es mi punto de referencia. Mi punto de referencia es: ¿qué quieres que haga, Padre? ¿Qué quieres que haga? Estoy tan enamorado de ti, ¿qué quieres que haga? Estoy tan enamorado de ti, ¿qué quieres que haga? Y luego el Señor va y dice: alimentaste a este, diste esto. Y yo digo, ¿ah, sí? ¿Cuándo he hecho yo eso? Esa es la relación de las obras. Esa es la relación de las obras. Cuando las obras están tan impregnadas con el amor de Cristo que ni siquiera te das cuenta. Eso por un lado. Ahora, en relación a la justicia de Dios, ¿dónde fue? Primero, definiendo justicia. Hay una especificación en esa palabra. Es justicia de Dios. Pregunta para los tres. ¿El amor de Dios es diferente al amor de los hombres, sí o no? Sí, claro. Claro, clarísimo, ok. Cuando yo le pregunto a la gente, defíneme la ira de Dios,
Ok. La gente me define la ira de Dios de esta manera. Pues Dios viene a castigar el pecado, viene en su furia a castigar al pecador, y va a haber imágenes de muerte y de destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora defíneme la ira del hombre si el hombre estuviera en el trono de Dios. Y cuando me la definen me dicen, bueno, si fuera Dios si fuera el hombre el que lo hiciera, vienen para castigar al pecador, cortando la cabeza, con tal. Y le digo, ¿y cuál es la diferencia? O sea, cuando yo hago la pregunta, ¿el amor de Dios es diferente al amor del hombre? Todo el mundo dice, seguro. Pero cuando les pido que definan la ira de Dios, resulta que suena muy, muy similar a como un hombre lo haría. Cuando les digo cuál es la justicia de Dios, suena muy similar a como el hombre lo haría. Y cuando les digo que me definan la venganza de Dios, suena muy, muy similar a como el hombre lo haría. Lo único que diferenciamos es cuando es el amor de Dios. Eso es diferente al amor del hombre. Pero cuando definimos la justicia de Dios, la definimos y le ponemos ejemplos, suena muy similar a como un hombre lo haría. Cuando hablamos de la ira de Dios, suena muy similar. Y cuando hablamos de la venganza de Dios, suena muy similar. Ok, ahora, la pregunta es la siguiente. En la Biblia, ¿qué se define como? ¿Qué se define o dónde es manifestada? ¿Dónde está manifestada estos tres conceptos? Estos cuatro conceptos. El amor de Dios. Simultáneamente manifestado la justicia de Dios. Simultáneamente, al mismo tiempo, manifestada la ira de Dios y al mismo tiempo manifestada la venganza de Dios. Estos cuatro conceptos manifestados al mismo tiempo. ¿Dónde? Muerte de Cristo. En la cruz. No. En la cruz. En la cruz. La cruz es llamada la ira de Dios. La cruz se junta a la misericordia y la justicia de Dios. Y en la cruz se llama la venganza de Dios. ¡Wow! Cuando tú miras a la cruz, para definir de Dios su justicia, de Dios su ira y de Dios su venganza, de Dios su amor, todo está en la cruz. Ahora, cuando hablamos de justicia, quiero haceros una pregunta. Si una persona no quiere ser salvo por voluntad propia, ¿sería justo salvarlo y meterlo por las orejas en el cielo o no? No. ¿Sería justo salvarlo? No. No es Entonces, justo si salvarlo. Dios no lo salva, ¿qué acaba de ejercer? Justicia. Porque ha hecho un juicio de la situación. De hecho, en español usamos el concepto de esa persona tiene buen juicio. Y los juicios de Dios son buenos juicios. Si una persona no quiere ser salva, es justo que no sea salva. Cuando el Señor viene a manifestar su juicio, está manifestando su juicio basado en las decisiones de los hombres. Si yo no quiero ser salvo, sería injusto que Dios me salvara. Si yo aparezco en el cielo y no quiero ser salvo, nadie va a declarar justos son tus juicios. Alguien va a decir, no, ¿cómo que justos? Yo aquí no quiero estar. Ya, pero es que la alternativa es destrucción. Ya, pero es que yo no quiero aquí. Que no quiero aquí. Los juicios de Dios están basados en el juicio o discernimiento de Dios. Interpretamos juicio como una ejecución de una sentencia. En lugar de esa persona está tomando una decisión y es justo que Dios la respete. Y por ello Dios la respeta. Ok, entonces, en la cruz vemos la justicia de Dios. ¿De qué manera vemos en la cruz la justicia de Dios? Porque esa es la manifestación de la justicia de Dios. Ok, ¿cuándo están golpeando a
Cristo, cuando están golpeando a Cristo, ¿dónde están los ángeles de Dios? Retirado. Pregunta a cualquiera de los tres. ¿Dónde están los ángeles de Dios cuando están golpeando a Cristo? Si no estoy mal, están diciéndole a Dios que pues ellos quieren como impedir eso, como que ya está ahí. Ok. Tú estás viendo que están golpeando a un inocente. Ok, quiero que tú, Erika, impartas justicia. Tú tienes ahora el poder. Quiero que impartas justicia. ¿Qué haces? Están golpeando a un inocente. Están golpeando a Jesús. Es inocente. Lo están golpeando. ¿Qué haces? Yo paro, yo digo, paren, ya no más. Ok. Eso se llama la justicia del hombre. ¿Qué hace Dios? No permite. No permite. Wow. Ok. ¿Qué hacen los ángeles? Están mirando al Padre y le dicen, en cuanto tú des la orden, Entramos. entramos. En cuanto des la orden, entramos. Lo están crucificando, le están poniendo puntas en las manos. Y los ángeles están con la boca abierta mirando al Padre, diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás tú discerniendo de la situación que estás tomando una acción que consideras justa? Dios consideró justo. Porque Él así lo decidió, Que Oscar. fuera más. ¿Perdón? Porque Él así lo decidió. O sea, debemos recordar que la justicia de Dios llegó porque en ese momento nos sorprenderíamos que Él se quede manos cerradas, pero Jesús decide dar su vida por el pecador y cargar. En ese momento Él tiene el pecado. Entonces el Señor, por justicia, dice, tú lo decidiste y yo debo hacer lo que me corresponde. Quedarme aquí de lado. Pero no solo Jesús está haciendo una decisión. ¿Quién está haciendo una decisión? Dios. ¿Quién también está haciendo una decisión? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión de los judíos en ese momento? A condenarlo. Ok. ¿Es justo que el Dios que nos ha dado libre albedrío nos lo quite cuando el libre albedrío ejercido es algo que no le conviene a Dios? No, Sí. no es justo. Pero ¿qué ha hecho toda una nación? Crucificarlo. Sería injusto si Dios los para. Es injusto. Por eso los juicios de Dios están siendo manifestados en la cruz. No es solo Cristo que ha elegido. Mirar, una de las cosas que vemos es lo siguiente. Nosotros muchas veces como cristianos caemos en una trampa infantil. Y la trampa infantil es la siguiente. Creemos que toda pregunta ha de ser contestada. Y eso no lo encontramos en la vida de Jesús. Jesús no contestaba todas las preguntas. Porque había preguntas que estaban mal formuladas o preguntas que la pregunta en sí es la pregunta equivocada. Os voy a decir cuál es la pregunta equivocada. Y luego os voy a decir la pregunta correcta. La pregunta equivocada en una situación. ¿Por qué Dios permite que una niña de 4 años sea violada? ¿Por qué Dios permite que una niña de 4 años sea violada? Yo os voy a decir lo siguiente. Esa pregunta es la pregunta equivocada. ¿Sabes cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta os la hago yo a vosotros. ¿Por qué Dios, que nos ha dado libre albedrío, va a parar al violador? Okay. ¡Wow! Porque lo del libre albedrío es el riesgo mayor que Dios hizo al crearnos. Es el riesgo mayor que Dios hizo al crearnos. Y la solución de ese riesgo es que el libre albedrío se autorregula. Aquellos que elijan no la vida,
acabarán autorregulándose y extinguiéndose. Y el libre albedrío triunfará a través del amor. Correcto. Entonces, la pregunta es, no solo Jesús está eligiendo. El pueblo judío está eligiendo crucificarlo. Si Dios interviene para salvar a su hijo, porque quiero que entendáis lo siguiente, que esa niña está siendo violada por un hombre, pero Dios tampoco intervino para salvar a su hijo. Porque había un ejercicio de libre albedrío sobre toda una nación de Israel. Crucificarlo, crucificarlo, crucificarlo. Dios tampoco intervino en ello, porque manifestó sus juicios. Sus juicios es las leyes por las cuales se rige su gobierno. Eso es un juicio. Tú eres juzgado basado en las leyes de tu gobierno, del gobierno en el que vives. Y Dios es juzgado. Quiero además deciros una cosa. El juicio es el juicio de Dios. No sé si os dais cuenta de lo que estoy diciendo. El que está en juicio es Dios. Porque Satanás también miraba a Dios. No solo los ángeles del cielo, diciendo, en cuanto digas la palabra, lo paramos. Satanás también miraba a Dios y le decía, páralo. Páralo. Interviene. Para que todo el mundo vea que ese jueguecito del libre albedrío te ha salido mal. Y como te ha salido mal, y yo he sido capaz de mostrar a todo el mundo que te ha salido mal porque tengo a todo el mundo en contra de ti, usando tu propio libre albedrío, páralo, para demostrarnos completamente que esa libertad de elegir y de servirte por amor, tú no la soportas. Solo nos aguantas cuando te obedecemos y no cuando no. Páralo. Tú puedes pararlo, tienes músculo para pararlo, tienes ángeles para pararlo. Páralo. La cruz, al no pararlo, es la revelación de que Dios está tan convencido de su principio de libre albedrío que lleva ese principio hasta la muerte. Dios prefiere morir a cambiar su ley. ¿Cuál es la ley? La ley por la cual rige su gobierno. ¿Y cuál es ese gobierno? El libre albedrío. Los ángeles de Dios le adoran no porque le temen, le adoran porque lo aman. De hecho, además, la cruz no fue solo la revelación del carácter de Dios para los hombres, fue la revelación del carácter de Dios para los ángeles del cielo. Porque no fue hasta la cruz que ellos se dieron cuenta. ¡Wow! Hasta las últimas consecuencias, de verdad. O sea, esto de lo del libre albedrío, hasta las últimas consecuencias. Dios no va a usar la fuerza para intervenir en la libre decisión de nadie, incluso cuando eso signifique que su propio hijo va a ser matado. Efectivamente, esos son los juicios de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene mucho sentido. Sí, tiene mucho sentido. Sí. Yo creo que esto es un llamado a atención. El Dios ateo es un llamado a atención a nosotros los cristianos, conocedores de la palabra del Señor, a mostrar lo que realmente el Señor ha venido a darte. Quiero hacerte dos preguntas unidas porque creo que es lo que todos nos preguntamos. Si Dios no castiga, porque hablamos de un Dios de amor, amor y amor. Bueno, Dios no castiga. Y yo en algún momento te la formulé. Bueno, Dios no castiga, ¿por qué el diluvio? ¿Qué sucedió? Creo que ya nos diste la respuesta en cierta parte donde nos hablas de su justicia y de su amor, pero tal vez en una forma más simple. Si Dios no castiga, ¿por qué el diluvio? Si Dios no castiga, ¿por qué Sodoma y Gomorra? Si Dios no castiga, al final del juicio, creemos que el Señor va a mandar un fuego consumidor. ¿Por qué si Dios no castiga? Okay. Hay tres cosas a contemplar acá. Primero, años atrás hay un
clásico de las películas. Yo era antes un adicto a las películas y se titulaba, en español se tituló El Padrino. En inglés se tituló Godfather, The Godfather, o sea, el Padre Dios. Literalmente, traducido literal es el Padre Dios, The Godfather. Y hay una escena en la cual está el padrino, Vito Corleone, y entra un joven italoamericano y le dice a señor Vito Corleone, le quiero dar las gracias por cómo ha cuidado de mis padres, de mi familia, desde pequeñitos, siempre nos ha estado cuidando, etcétera, etcétera. Pero, claro, el padrino es un mafioso, ¿no? Entonces este hombre le dice, pero ya no quiero más, ya quiero salir de este mundo, no quiero más de esto. Y yo espero que me entienda. Y el Vito Corleone se echa la mano a la perilla y dice, sí, te entiendo. Oye, está bien, no hay ningún problema. Cada uno elige su destino y cada uno elige su cosa y no creas que estás aquí obligado. Nosotros no obligamos a nadie. Ve en paz y que te salga todo bien. En el momento que ese joven sale de la casa, el Vito Corleone le hace una señal a uno de sus sicarios. ¿Para qué? Para que lo maten. Si el mismo Dios que nos da libertad de elegir es el mismo que nos mata si no le elegimos a Él, la pregunta para vosotros tres, ¿eso es libertad de elegir? No. Si Él es el mismo que nos dice, tienes libertad para elegir la vida o la muerte. Tienes libertad para elegir mis caminos o los caminos del enemigo. Tienes libertad para hacerlo. Pero si no me eliges a mí, yo te mato. ¿Eso es libertad de elegir? No. No, eso es coerción. Está intimidándote. Está usando, digamos, está intimidando. Es una intimidación. Ok, ahora, quiero que imaginaros que tengo aquí dos vasos. Uno tiene agua y el otro tiene cianuro, ¿qué? El veneno de cianuro. Y está mezclado con agua. Los dos vasos se ven exactamente igual, como si fueran agua pura. Ok. Yo os digo lo siguiente. O sea, el vaso de la derecha tiene agua, el vaso de la izquierda tiene cianuro. Si yo os digo lo siguiente. El día que bebas del vaso de cianuro, te mataré. ¿Qué hay malo en eso que os acabo de decir? El día que bebas del vaso de cianuro, te mataré. ¿Qué hay de extraño en lo que acabo de decir? De por sí va a morir si lo toma. De por sí va a morir. De por sí va a morir. Yo no tengo que matarte. Estás bebiendo un vaso de cianuro. El día que bebas de ello, te mataré. No. El día que bebas de ello, morirás. Adivina lo que dice Dios en el Edén. El día que comas de la fruta, te mataré. ¿Eso es lo que dijo? No. El día que comas de la fruta, ¿qué? Morirás. Morirás como resultado de esa decisión. Ahora, el Señor dice, he puesto delante tuyo la vida y la muerte. He puesto delante tuyo el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. La gente dice, ¿por qué puso el árbol del bien y del mal? Porque tenía que ponerlo. ¿Por qué tenía que ponerlo? Porque el árbol del bien y del mal es el árbol donde estaba la serpiente. ¿Por qué tenía que ponerlo? Porque Dios no te puede decir, tienes libertad de elegir y las opciones que tienes son solo las mías. Entonces no es libertad de elegir. Es como la libertad de elegir que yo les daba a mis niños cuando eran pequeños. Tenéis libertad de elegir. O te comes la cena o te vas a la cama. Y mi hijo me dice, no, yo lo que quiero es jugar. No, esa opción no existe. Eso no es libertad de elegir.
Hasta un niño pequeño se da cuenta que no tiene libertad de elegir. O es la opción de papá A o la opción de papá B. No son todas las opciones. Entonces Dios tiene que poner el árbol del bien y del mal. Porque en el árbol del bien y del mal es una opción que es disponible. Y como es disponible y él cree en el libre albedrío, es disponible, por lo tanto la tiene que poner disponible. No es lo que él quiere, porque él además nos dice, a través de Josué, nos dice, he puesto delante tuyo la vida y la muerte, por favor elijan la vida. O sea, la muerte está ahí como opción, porque tiene que dártela como opción, porque si no te da la opción de la muerte, no te está dando la opción de no estar con él. Entonces te está manipulando. Entonces te tiene que dar la opción de la muerte, porque la opción de la muerte es la opción de no estar con él. Ahora, pero él no acaba la frase diciendo eso, dice, por favor, elige la vida. Tienes delante tuyo el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Por favor, no comas del de la muerte. O sea, te está diciendo, ahora, tenemos el diluvio. No sé si nos va a dar tiempo a cubrirlo. Nos quedan ¿Avanzo 5 minutos. y luego cortamos o cómo hacemos? Nos quedan 5 Tenemos minutos. 5 minutos. ¡Wow! Sí. 5 minutos. Ok, 5 minutos. Empezamos por Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Sodoma y Gomorra. Ok. El sulfuro de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, hay una zona en el Mar Muerto que es la zona de Sodoma y Gomorra. Hay una zona, pero una expansión enorme de salitre y de sulfuro. De hecho, tú lo ves. O sea, tú vas allá, hay tours que tú vas por tour en autobús y vas caminando por Sodoma y Gomorra. Mucha gente se sorprende que Sodoma y Gomorra está ahí. O sea, no es un lugar arqueológico que tú puedes ir a visitar, ¿ok? Y en la roca hay bolas de sulfuro. Pero este sulfuro es blanco. Que el sulfuro que sale de los volcanes es un sulfuro amarillo, no blanco, es un sulfuro amarillo. Pero el de Sodoma y Gomorra, en la zona de Sodoma y Gomorra, incrustado sobre la pared y sobre una expansión enorme de sal, de salitre, hay bolas blancas. Y sabemos que es sulfuro, porque bueno, es sulfuro y luego lo enciendes y aparece una llama bien azul. Okay. ¿De dónde viene el sulfuro blanco? El sulfuro blanco viene de una presión mucho más grande que el volcánico y de una temperatura mucho más alta que el volcánico. Viene de un asteroide. ¿A qué me refiero? Los asteroides, cuando caen hay asteroides que son de sulfuro. ¿Ok? Hay asteroides que son de sulfuro. En el diciembre del 2018 cayó un asteroide. Ustedes lo pueden ir en el internet y pongan asteroide diciembre 2018 y va a salir en Google. Salió en la zona de Berín, entre Alaska y Rusia. Una zona totalmente deshabitada. Y la energía que soltó fue de 10 bombas atómicas. Soltó 10 bombas atómicas. Y muchos de los que están escuchando, ni siquiera se han dado cuenta de eso. Pero vayan a Google, no me crean a mí, vayan a Google y se dan cuenta. 10 bombas atómicas. Si ponen además eso, asteroide, 2018, diciembre, 10 bombas atómicas. Y le va a salir. ¿Ok? ¿Sabes que la NASA tiene un algoritmo para identificar cuál es la probabilidad de que un asteroide golpee la Tierra? Y luego, cuando entra en la atmósfera, tienen otro algoritmo para saber si va a caer en el agua, porque hay más probabilidades de que caiga en el agua porque tenemos más agua, o si va a caer en la Tierra. Pero una vez que el algoritmo ha identificado que va a caer en Tierra, la diferencia de probabilidades de que cayera en Berín o que cayera en Nueva York es la misma. Pregunta, ¿por qué cayó en Berín, donde no hay nadie, en lugar de en Nueva York, donde hay más de 20 millones de personas, con toda la extensión de Nueva York? ¿Por qué cayó en Berín? Cuando la probabilidad, de acuerdo al algoritmo de NASA, es exactamente la misma. Una vez que ya se ha determinado que va a caer en Tierra, puede caer en Costa Rica, puede caer en Nueva York, puede caer en Londres, puede caer en París, puede caer en cualquiera de las grandes ciudades. ¿Por qué cayó en Berín, donde no había nadie? Porque Dios tiene gente en Nueva York. Como Dios tiene gente en Nueva York, esta creación que se está cayendo a pedazos, ¿ok? Y cuando tú estás en un edificio, empiezan a caer cosas de arriba.
literalmente. ¿Ok? Pero tienes a Dios enviando, o sea, protegiendo a Nueva York, a Sydney, a Madrid, a California, etc. ¿Ok? Muchos de los asteroides, de hecho ha habido un asteroide que ha caído hace poquito con un material extraño a la Tierra, o sea, un material que no se conoce en la Tierra. Cuando tú miras la tabla de elementos, hay muchos huecos en la tabla de elementos. Y hay un elemento nuevo que ha sido introducido en la Tierra a través de un asteroide. Cuando Sodoma y Gomorra dicen, no queremos nada de ti, no queremos nada de ti, Dios es el que está sosteniendo esta casa que se está cayendo. Cuando dice, no queremos nada de ti, Dios dice, ¿seguro? No. ¿Tú nos amas? ¿Nos has dado libertad de elegir? Sí. Dice, sí, pero es que si no me elegís a mí, estáis eligiendo muerte. Dice, no te queremos a ti. Dios coge a los suyos, a los que dijeron sí, los saca, y fuego cae del cielo y los devoró. Sulfuro blanco. Imagínate un enorme asteroide sobre Sodoma y Gomorra y antes de tocar el suelo revienta. ¡Pum! Y estamos hablando de 20 bombas nucleares, 30 bombas nucleares sobre Sodoma y Gomorra. ¡Pum! La creación está siendo sujetada por Dios y nosotros le estamos diciendo a Dios que se aparte. Pero la misma creación estaba siendo sujetada en el diluvio. La misma creación estaba siendo sujetada en el diluvio. Y rapidito, ¿cuántas personas tocaron a la puerta? No sé si sabéis que la puerta del arca fue cerrada y por 7 días no llovió. Pero mi pregunta es, durante esos 7 días que no llovió, ¿cuántos de fuera tocaron a la puerta para entrar dentro del arca? ¿Cuántos? Ninguno. Entonces, en realidad, Dios cerró la puerta física como respuesta a la puerta del corazón que los hombres habían cerrado. ¿Pero qué está sujetando Dios? Está sujetando una tierra que en el Edén estaba en equilibrio y a partir del pecado se desequilibró. ¿Habéis visto la Torre de Pisa? La Torre de Pisa en Italia. La Torre de Pisa en Italia Sí. está inclinada y son maderos la que la sujetan. Esto es lo que está sujetando al mundo, la cruz de Cristo. Amén. Amén. Cuando la cruz se retire, el edificio se colapsa. Amén. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias. Hermanos, esperamos que haya quedado muy claro. Creo que ha sido muy directo, muy claro las preguntas. Agradezco su participación. Espero nos puedan seguir y puedan seguir a Óscar a través de su canal. Dios le bendiga. Feliz día.